Teniendo la palabra a Raquel, responsable de este vector del seminario, para que presente formalmente a Ronald y la sesión de hoy. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Ok. Bueno, buenos días a todos. Pon la cámara si quieres. Aló. Sí, buenos días a todos. Una alegría, desde Santiago de Chile estamos conectándonos para el Seminario de Formación Lacaniana con un invitado especial que es un lujo para nosotros contar con nuestro querido colega Ronald Portillo desde Caracas, a quien conozco personalmente y aprecio muchísimo. Y bueno, hacer este lazo con el Seminario de Formación Lacaniana, que lo que intenta es favorecer las vías de la formación de los analistas, no de los analistas en general, ni tampoco del analista ideal, sino de nosotros y de todos aquellos que pertenecemos a la ANEL. Ronald Portillo ha aceptado acompañarnos en este trabajo epistémico de escuela con la segunda sesión del Seminario de Formación, que se viene a enlazar con el trabajo que habíamos iniciado junto a María Hortensia y Mercedes, solo que esta vez le pedimos a Ronald una elaboración epistémica sobre los impases del uno. En este sentido, ustedes ya han recibido vía ANEL Noticias un pequeño adelanto, una abreboca, como se dice en Caracas, que nos hizo llegar Ronald. Y bien, estamos preparados para este banquete al que estamos bueno, enlazados a través del Seminario de Formación. Ronald, bienvenido, muchísimas gracias y tiene la palabra. Bien, buenos días a mis colegas de la ANEL y a los que puedan estar viendo, oyendo esta actividad. En primer lugar, soy yo quien más bien agradece la distinción de la ANEL invitándome a realizar esta actividad. No hay que olvidar, por supuesto, que Ronald Portillo es la ANEL. En ese sentido, quiero hacer llegar este seminario, pero no sin antes hacer un pequeño comentario, pero no por pequeño menos importante. Por supuesto, en Caracas estamos bien complacidos con el sostén que nos ha dado la ANEL y la AMP en esta hora aciaga para nuestro país. Pero ahora, encore, como decía Lacan, algo más se presenta. Dentro de la tragedia que estamos viviendo, un giro aún más siniestro o canallesco se ha presentado. Alguien que formó parte de la antigua Escuela de Caracas aparece ahora formando parte en calidad de psicólogo clínico de un grupo de científicos que catalogan a los jóvenes venezolanos que protestan en las calles y son asesinados de manera seriada por las fuerzas represoras del régimen de Maduro. Esta persona, formando parte de este grupo, catalogan a estos jóvenes
de terroristas. Es un grupo formado por gente del mundo, sí, de 11 países latinoamericanos más Francia. No conocemos todavía los nombres, los haremos saber oportunamente. No solamente catalogan, no es una declaración simple y sencilla, sino que el mismo presidente de la República, en mala hora nuestro presidente, se ha encargado de comunicar a todo el país el inicio del funcionamiento de un laboratorio de paz. Ironía, la paz. Conformado por este grupo de psicólogos, y a través de sus propias palabras pudimos oír que entre las funciones de este laboratorio de paz está el de producir una operación psicológica que consiste en una reeducación sobre 40 jóvenes detenidos y torturados en las mazmorras del régimen de Maduro. Ante esta situación de esta semana, los analistas, los psicoanalistas de la ANEL sede Caracas, acompañados a ciencia cierta de la ANEL región, de la AMP y de todos, seguramente, los libres pensadores del mundo, nos hemos declarado en pie de lucha para enfrentar esta situación que Miquel Basol ha llamado un giro siniestro, partiendo de un informe muy bien elaborado que le hiciera llegar a la AMP nuestro colega Gustavo Zapata, y que muy probablemente será publicado prontamente en Lacan Quotidien. Es en el marco de esta terrible situación, aún más terrible con esto, que estamos viviendo en nuestro país, que nos disponemos a realizar este seminario de formación lacaniana que espero pueda estar a la altura de la formación psicoanalítica que ofrecen nuestras escuelas orientadas por Freud, Lacan y Jacques Miller. El Comité Ejecutivo de la ANEL nos ha encomendado, en el marco de este seminario, esta es la segunda entrega de este seminario, que pueda decir algo sobre el uno, sobre el impasse del uno, luego de que 3 distinguidas colegas de la ANEL abordaran la temática del otro no sin el uno. Entonces hablaremos sobre el uno y lo real, por supuesto, a pesar de esta terrible situación, repito, que estamos atravesando. Más allá de eso, está nuestro espíritu psicoanalítico. La temática del uno ha estado presente en el psicoanálisis desde el comienzo. Así, en los apartados 15 y 16 del ENGURF, el proyecto de una psicología para neurólogos, Freud introduce los 2 modos de funcionamiento del
lo que él llama el aparato psíquico. Esos dos modos son el proceso primario y el proceso secundario. Esta dualidad de procesos, dualidad contemporánea del descubrimiento del inconsciente, será desarrollado más ampliamente en el capítulo 7 de la Trandeutum, de la interpretación de los sueños. Y permanecerá a lo largo de la obra de Freud siendo una referencia muy importante en la elaboración freudiana. La diferencia entre el proceso primario y el proceso secundario residiría en la existencia de dos modos de circulación de la energía libidinal. La energía libre y la energía ligada o asociada. El proceso primario, propio de lo que Freud llamaba la investidura deseo, puede conducir inclusive hasta la alucinación. Alucinación del deseo, lo llamaba. Mientras que el proceso secundario comporta una suerte de morigeración del proceso primario. Lo que se logra gracias a la introducción, lo que se lograría gracias a una introducción, a la introducción de una correcta valoración de la realidad objetiva. Se instala así la investidura percepción. Ese fue el primer abordaje de Freud. Él establece una relación entre la investidura deseo y das Ding, que él cataloga como la cosa del mundo. Mientras que el atributo, es decir, la propiedad atinente a esa cosa, será identificada con el término de predicado. Y eso sería lo particular del proceso secundario. Freud identifica das Ding con la neurona A, expresamente escrito, y el predicado con la neurona B. La neurona A para el proceso primario, la neurona B para el proceso secundario. Difícil no encontrar aquí una equivalencia con la plataforma mínima significante de Lacan, expresada a través del S1 en conexión con lo real y el S2 como predicado en conexión con el saber, con el S2. En el apartado 17 del proyecto, Freud agrega lo que él bautiza con el nombre de complejo del prójimo, constituido por dos componentes a su vez. Un ensamblaje constante, que sería el das Ding, y el otro componente es la comprensión, facilitada por un trabajo de memoria, ligado a la función del juicio. Y Freud agrega una frase memorable para los que nos orientamos en la enseñanza de Lacan en el campo del psicoanálisis. Freud dice, lo que llamamos cosas del mundo, das Ding, son restos que se sustraen de la apreciación judicativa, es decir, que se sustraen de los atributos vehiculados por el discurso. Leída esta frase, desde retroacción, desde las formulaciones de Lacan, podemos tomar licencia para parafrasear lo siguiente.
lo que llamamos significantes. Uno, son restos que se sustraen del S2, del saber, de la significación, del sentido. Una frase del curso de Miller, el ultimísimo Lacan, viene en ayuda de esto que estamos planteando. Miller afirma: en el camino hacia lo real encontramos el uno como residuo de la desconexión entre S1 guión S2, coma, del sentido. Luego, siguiendo con Freud, el apartado E del capítulo 7 de la interpretación de los sueños viene a hacer equivaler el proceso primario con la identidad de percepción. Aquí hay un afinamiento de Freud en relación a lo planteado en el proyecto. La identidad de percepción relacionada con el proceso primario, mientras que el proceso secundario apunta a una identidad, lo que él llama una identidad de pensamiento. Esta identidad de pensamiento tiene que ver con las relaciones, con las conexiones que establecen entre sí las representaciones, ya sea por vía sustitutiva, desde Lacan podemos decir por vía metafórica, o por vía del desvío metonímico. Como es sabido, Lacan introduce conceptos de lingüística tomados de Saussure en la experiencia analítica, lo que le permite formular esa célebre consideración de la estructura del inconsciente freudiano en términos de lenguaje. Sin embargo, en la fórmula, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo real no tiene lugar. Lo real está excluido de lo que Lacan llama el algoritmo significante, que contempla la relación entre significante y significado. Lo real no entra en esta relación porque está situado por fuera de toda representación simbólica. Si lo real queda por fuera del algoritmo, igualmente se sitúa por fuera de lo que Lacan llama la articulación significante, es decir, por fuera del semblante, del sentido, del saber. Esto significa colocar a lo real fuera del alcance, del orden del discurso. Esta parece constituir en Lacan una primera aproximación de lo real forcluido de la estructura simbólica. Ahora bien, Miller nos aclara que lo real no siempre quiere decir lo mismo en la enseñanza de Lacan. Comporta lo que Miller llama una anfibología de lo real. A esta primera concepción de lo real le sigue un real ya sometido a la operación del significante. Es el real que se encuentra enmarcado por lo simbólico y lo imaginario, tal como se presenta en el esquema R de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Aquí Lacan presenta lo real como equivalente de la realidad, afirmando lo siguiente: el esquema R representa las líneas de condicionamiento del objeto, por cuanto estas líneas circunscriben el campo de la realidad, muy lejos de depender únicamente de él. Fin de la cita. Es en el apartado 6 de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, apartado que Lacan llama con Freud. Aquí ya no estamos en presencia de un real forcluido de la estructura,
sino un real enmarcado por elementos de la estructura subjetiva, lo simbólico y lo imaginario. Un tercer concepto de real, señala Miller en los signos del goce, estaría dado por el objeto A como resto de la acción de lo simbólico. Es el objeto A presente en el matema del fantasma, que articula lo simbólico y lo real. Estos tres valores de lo real presentan una constante que los marca. Lo real es lo que siempre vuelve al mismo lugar. Lacan, en su seminario sobre la psicosis, recuerda la frase de Freud presentada en su texto sobre el presidente Schroeder. Lo que ha sido rechazado en el interior reaparece en el exterior. Vale decir que lo que había sido suprimido en la idea reaparece en lo real. Planteado en el capítulo 14 del seminario 3. Antes quería señalar que, permisito, ¿me pueden conseguir un poco de agua, por favor? Los trabajos freudianos metapsicológicos introducen igualmente, perdonan el excursus, la cuestión del uno. Basta recordar la noción de represión primordial, en la que la agencia representante de la pulsión, plantea Freud, es objeto de represión, pero permaneciendo inmutable, sin establecer conexión alguna. Se establece así lo que Freud llamaba la fijación de la pulsión. En un segundo momento se vendrá a instalar la represión propiamente dicha, o represión secundaria. De nuevo el binomio primario-secundario. Ejercido gracias al establecimiento de un vínculo asociativo que se logra gracias a la atracción ejercida sobre todo aquello con lo que puede ponerse en conexión. Vale decir, conexión del uno con el dos. Pero no solo en la represión, artículo en donde Freud plantea lo que vengo de decirle. No solamente ahí está el acento puesto en el uno, sino también en el texto Lo inconsciente, presentado en el mismo año 1915. Allí Freud plantea la relación entre lo reprimido, el inconsciente y algo más. Al respecto, Freud dice: todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos dejar sentado desde el comienzo que lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. ¿Cómo no asociar este planteamiento con lo expuesto por Lacan en el prefacio a la edición ingresa de los escritos, a propósito de la presencia de un real inasimilable en el inconsciente, lo que él llama el inconsciente real? Bien, regreso entonces, me perdonan excursus, pero es algo que agregué a último momento. Entonces, lo real de todas estas variaciones siempre vuelve al mismo lugar, y Lacan entonces va a afirmar más tarde, basándose en lo real forfluido, forfluido en lo simbólico, que ese real forfluido va a retornar desde lo real, y esa es una expresión que viene a ilustrar que lo real siempre va a regresar, vuelve al mismo lugar, como los astros. Para Lacan, el objeto A se sitúa más allá de lo simbólico, o si se quiere, el objeto A como real se encuentra
en una posición de extimidad en relación al otro simbólico. No obedece a la lógica de la simbolización. Uno de los capítulos del seminario 3 sobre la psicosis fue llamado, posiblemente por mí leer así: el significante como tal no significa nada, aludiendo al significante no articulado, el así nombrado por Lacan como el significante asemántico. Un significante solo puede significar algo en la medida en que pueda estar articulado a otro significante. Cuando esto sucede, aparece el sujeto como efecto de significación de esta articulación. Pero cuando el significante se presenta solo, sin ningún par significante con quien articular la representación del sujeto, por supuesto, no significa nada. Se trata de ese significante asemántico tomado como uno solo, que contradice la fórmula del axioma significante. Esta situación conlleva a una suerte de lógica paradojal, la del significante uno que conduce a lo real en la experiencia analítica. En esta lógica del uno, pudiéramos decir que se inscribe la interpretación de orientación lacaniana en la experiencia psicoanalítica. La práctica del psicoanálisis se asienta, ustedes lo saben muy bien, en lo que Freud llamó la asociación libre por parte del analizante. Lo que responde en la experiencia psicoanalítica a la asociación libre del analizante es la interpretación por parte del analista. La interpretación analítica de orientación lacaniana conlleva, apunta a la ruptura de la asociación sostenida por la articulación del par significante S1-S2. La interpretación comporta lo que se pudiera llamar una disolución. La interpretación lacaniana como corte está llamada a producir una ruptura de la cadena asociativa procurada por el S1-S2. La interpretación analítica, entonces, al procurar esa desconexión, esa ruptura del S1 con el sentido, aspira a transitar por el camino hacia lo real, encontrando en esa ruta al uno como residuo, plantea Miller. Y es lo que nos plantea Lacan también en la parte inferior del discurso analítico. La separación con una doble barra entre el S2 y el S1, ocupando el S1 el lugar de resto, el lugar del producto. La operación analítica recae sobre la articulación significante propia de la consideración, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Lo que Miller llama, distingue con el nombre de inconsciente transferencial, en donde el analista ha pasado a formar parte del inconsciente del sujeto, como saber supuesto. A diferencia del inconsciente real, en el que se plantea la existencia de un solo significante, que viene a constituir la identificación primordial, relativa no ya al sujeto, sino a lo que Lacan designa como el parlet. El inconsciente real, sustentado en el S1, presenta la más íntima conexión del significante con lo real. Así, la interpretación lacaniana
consiste en incidir sobre el inconsciente transferencial, soportado por el ideal constitutivo del sujeto supuesto al saber, permitiendo así, a partir de la desconexión entre el significante 1 y el significante 2, el acceso a lo real del inconsciente, separado de toda significación, de todo sentido. Al producirse esta desconexión, el significante 1 quedaría fuera de la cadena significante, queda fuera del otro, queda disociado del otro simbólico. De este modo, al estar solo, el S1 deja de asumir la representación del sujeto, la cual solo es posible, repito, a partir de la articulación con otro significante. En la articulación significante puede ubicarse la articulación significante S1, S2. Ahí podemos ubicar con Freud y con Lacan el rasgo como S1, pero inscrito en la articulación. El punto, la identificación como punto desde donde el sujeto se representa ante el ideal del otro, ese lugar desde donde el sujeto se mira, como plantea Lacan al final del seminario 11. Al contrario, la identificación que no comporta al otro, la identificación que comporta solo al uno, la identificación del yo soy eso, que emerge al final de la experiencia analítica, es la identificación primordial, soportada, repito, por el S1. Se trata de una identificación que no es como las otras. Tiene un estatuto muy especial y se la puede reconocer más bien bajo el término de identidad, tal como lo hace Lacan, su expresión, su ultimísima enseñanza, la identidad sintomal. Yo soy eso, yo soy mi síntoma. Comporta la identidad sintomal. Anteriormente Lacan se había aproximado bastante a esta cuestión y la había llamado identificación al síntoma. La identificación al síntoma comporta el S1, S2. No es el caso para la así llamada identidad sintomal. A partir de las últimas formulaciones de Lacan, la experiencia psicoanalítica es planteada como el resultado de un proceso que lleva a acceder a esa identidad que proporciona el síntoma. El síntoma como instancia que proviene, el santón como instancia que proviene del del uno solo y no del otro. Por supuesto, la realización del recorrido de este proceso, si bien proviene del uno, no es posible sin pasar lógicamente por el otro previamente. El uno no sin el otro, como plantearon las colegas que me precedieron en la realización de este seminario. No se trata para Lacan al final de anular al otro del inconsciente, sino de desplazarlo o de sustituirlo. Es sabido que Lacan propuso reemplazar el término inconsciente, introducido por Freud, reemplazarlo por el término parletas, que constituye un punto central en su ultimísima enseñanza. El inconsciente es, dice Lacan, en el seminario 20 aún, capítulo 9,
El inconsciente es que el ser hablando goza. Esta frase introduce la dimensión del goce en el inconsciente, a partir de su idea de que el inconsciente es generador de goce. Cuando se habla del parlet en Lacan, se habla del santón, que no es otra cosa que la conexión del uno y el goce. Este planteamiento de Lacan sobre el santón del parlet es lo que viene a ser llamado por Miller la reiteración del goce. Pero es una reiteración muy particular, como veremos más adelante. Más allá de la dimensión semántica presente en el síntoma freudiano, sustentado por la articulación significante S1, S2, se presenta la reiteración del goce en el síntoma. Reiteración asumida por el S1 en una relación íntima, repito, con el goce. Vale decir, entre el uno y lo real del goce, esta conexión es precisamente la que planteaba Freud a propósito de la fijación pulsional que les recordaba en el texto de metapsicología sobre la represión. En esta reiteración de goce, por supuesto, está involucrado el cuerpo, como lugar en donde se produce la realización pulsional. Por ello, Lacan podrá exponer su definición de la pulsión en el seminario 23, Joyce el santón, perdón. Las pulsiones, dice Lacan, son el eco en el cuerpo del hecho de que existe un decir. Eso en el capítulo 1 del seminario del santón. Se trata de un cuerpo que se goza, un goce, por supuesto, centrado en el erotismo, en el autoerotismo freudiano, que incluye el retorno del recorrido pulsional sobre el cuerpo propio del parlet, generándose así lo que se ha dado en llamar un acontecimiento del cuerpo. El santón de Lacan, ligado intrínsecamente al uno, permanece rebelde a una potencial conexión con un S2. A diferencia del síntoma freudiano, lo que Lacan llama el santón, sostiene Jacques Alain Miller en su curso del 2011, El ser y el uno, en la lección del 30 de marzo, lo que Lacan llama el santón va más allá de la semántica del síntoma del sujeto. Nos encontramos, plantea él, con la pura reiteración en lo real del uno del goce. A partir del acontecimiento del cuerpo, soportado en el S1, es que después vendrá a conectarse evidentemente un sentido, desarrollándose una semántica del síntoma freudiano. Pero lo que la experiencia expuesta por los AE deja ver, por la serie de AE, de la AMP, lo que deja ver es cómo detrás del síntoma cargado de sentido que se descifra en el análisis y que lleva a la ruptura del S1, S2, lo que está allí, lo que se aprecia en esa experiencia, es la raíz del acontecimiento del cuerpo, propio del ser de goce, del parlet, soportado por el uno. Inmediatamente vamos a ver que no sería
esto soportado por el ser de goce, sino por lo que Lacan llamó la existencia como diferencia del ser. Detrás del síntoma freudiano, así como detrás del inconsciente freudiano, está el santón lacaniano, el inconsciente real de Lacan. El recorrido de un análisis aspira a un final marcado por el acceso a una dimensión situada más allá de la representación propiamente dicha, o de la represión propiamente dicha, o represión secundaria, hasta poder llegar a ese punto de fijación de la pulsión señalada por Freud. Lo que Lacan ideó con el nombre de pase alude al momento en el que la raíz de la represión queda al desnudo, momento en el que lo que queda expuesto es un acontecimiento del cuerpo, que es lo propio del santón. Queda al desnudo entonces lo real del uno del goce. Desnudar la raíz del santón implica su reducción al núcleo de lo que se revela ya luego de la experiencia analítica, plantea Miller, como un pobre real de goce, desdibujado como el puro encuentro con la lengua y sus efectos de goce en el cuerpo. Un goce desdibujado como puro shock pulsional. Es el término que emplea Miller, shock pulsional. Eso en la lección número 9 del ser y el uno. El encuentro de la lengua y el cuerpo no responde a ninguna ley, no responde a ninguna articulación significante. Es un encuentro contingente y perverso. Se trata de un encuentro que tendrá consecuencias para el parlete. Es un encuentro traumático. Lo real sin ley, correlato de la inexistencia del rapport sexual, dejará por siempre un agujero en el otro, en el saber del otro simbólico. Es el agujero del traumatismo, del trumatismo, lo llamaría Lacan. Este agujero es, por tanto, un correlato de lo real sin ley, un correlato del uno del goce. Sobre el desorden, sobre el caos, sobre el trauma del encuentro de la lengua con el cuerpo, vendrán a instalarse, a sobreponerse una serie de elementos o de instancias que conforman la llamada defensa freudiana. Suerte de serie que tiene por objetivo introducir una lógica defensiva frente a lo real, ilógico y sin ley. En la constelación de la serie de las defensas frente a lo real, construcciones hechas a partir del uno real, podemos encontrar el inconsciente freudiano o transferencial, el síntoma freudiano, el fantasma, el sujeto supuesto al saber, los testimonios de pase y hasta la experiencia psicoanalítica misma. Todos los antes mencionados conllevan una tentativa de introducir un ordenamiento lógico en lo real, ilógico y sin ley. Puede decirse
que los elementos integrantes de esta serie defensiva apuntan a producir una elucubración de saber sobre lo real del uno. El psicoanálisis del siglo XXI está llamado a tener como objetivo perturbar la defensa, para así poder acceder a lo real del uno sin ley. Por ello, Miller pasa a definir el deseo del analista como el deseo de alcanzar lo real, de reducir al otro del par S1, S2, para liberarlo del sentido, despejando así la vía hacia lo real. Esto lo plantea Miller en la presentación del tema del 9º encuentro de la MP. La existencia de lo real del uno es presentada por Lacan según la expresión en francés il y a de l'âme, es decir, hay de lo uno. Esto en el seminario 19, el seminario O Peor. Hay de lo uno precede a la ya célebre frase de Lacan: no existe el rapport sexual. No existe el rapport sexual porque hay de lo uno. No existe rapport sexual a nivel de lo real. A nivel de lo real no existe el rapport que supone un dos. Solo existe la dimensión del uno. El goce ligado al uno está marcado por la rigidez, por la inmutabilidad, propio de la fijación de la pulsión freudiana. Por esta razón, se trata de un goce que se presenta como opaco al sentido. Es lo que Freud alude con la expresión la viscosidad de la libido pulsional. Al contrario, el goce vehiculado por la conexión significante, el goce ligado a la articulación significante, el goce ligado al semblante, el goce propio, es el goce propio del objeto A, es un goce transparente, un goce líquido, pudiéramos llamar. De aquí que Lacan pase a afirmar en el seminario 20 aún que el objeto A no es del registro de lo real, sino que comporta un semblante de real. En el seminario 19, antes citado, o peor, Lacan establece una diferencia fundamental que marcará su ultimísima enseñanza. La diferencia entre el ser y la existencia. Es decir, la diferencia entre el semblante de lo que es, entre comillas, y que es un semblante de ser, y lo real. Miller, en su curso El ser y el uno, hace precisiones muy valiosas a este respecto. La existencia solo es formulable en un sentido lógico, Es el resultado que puede ser expresado como un S1, único significante posible para lo real. La existencia de lo real en Lacan se obtiene, por supuesto, a partir del aparato lógico de la experiencia psicoanalítica operando sobre el dicho, sobre la articulación significante, para hacer brotar de allí al ser. Para hacer brotar de allí a lo real del uno. Es decir, a partir del ser, de la conexión significante, hacer brotar el uno de la existencia. En consecuencia, se puede decir que la existencia del uno es anterior al ser, que tiene el ser sí, este tiene un lugar en el otro,
un lugar en el discurso, un lugar en el semblante. Miller recuerda en ese curso la expresión de Jean-Paul Sartre, ¿cuál es? La siguiente: la existencia precede la esencia, es decir, el ser. La existencia precede el ser. De este modo, el ser tiene que ver con el S2 de lo simbólico, mientras que la existencia se soporta, como hemos dicho, en el uno de lo real. Mientras que el ser, en la orientación lacaniana del psicoanálisis, se presenta ligada a la pregunta, la existencia comporta una respuesta, la respuesta del uno. Por ello, el ser ligado a la pregunta está conectado al fantasma, mientras que la existencia es la existencia del santón. El fantasma y su atravesamiento conducen a la resolución de las cuestiones, de las preguntas del ser sostenidas por el deseo, lo que conduce, lo que desemboca en lo que Lacan llamó el des-ser en la proposición. Miller sostiene que no es lo mismo orientarse en la experiencia psicoanalítica por el fantasma, por la cuestión del ser inscrito en el discurso del otro y por ende en lo universal del lenguaje, que orientarse por el santón como respuesta de la existencia singular del uno de lo real. Los neoplatónicos, en particular Damasio y Plotino, conciben lo uno como una forma de alcanzar lo que no puede decirse, como una forma de alcanzar el decir, como una forma de alcanzar lo real. Y a eso ellos lo llaman las gestaciones indecibles. El uno, como una forma de acceder a lo real, ya estaba presente en los neoplatónicos. Lo real del santón de Lacan presenta un antecedente también en lo que Freud llamó los restos sintomáticos, que no era otra cosa que lo que resistía al desciframiento del inconsciente, tal como Freud lo demuestra con su concepto de reacción terapéutica negativa. Miller plantea en la lección 4 de mayo del 2011, del Ser y el Uno, que en el santón ligado a lo real del uno existiría un saber distinto al saber implícito en la estructura del inconsciente, propio del síntoma freudiano. Un saber distinto. Se trataría de un saber que no otorga sentido, un saber presente como la única iteración o reiteración del S1, relativa a la identidad propia del síntoma, la identidad sintomal, que constituye el fundamento mismo de la existencia. Partiendo, esto explica cómo explicar la repetición. La repetición del lado de lo real no implica el S2 del saber, del sentido, sino implica un saber en donde se reitera, yo podría decir, se replica el S1. Partiendo entonces del hay de lo uno, Lacan introduce una reformulación del inconsciente. No a partir del saber, del sentido, no a partir del saber de la verdad mentirosa, sino a partir del S1 como letra. Un inconsciente real que comporta la reiteración
escrita por Miller, del S1 en ese saber particular o singular, un inconsciente real soportado en el uno real del goce, del síntoma. Del síntoma, como estamos llamando ahora, al santón, que se está trabajando esta noción del santón en el campo freudiano. Repito, un inconsciente real comporta la reiteración del S1 en ese saber particular, apuntado por Miller, un inconsciente real soportado en el uno real del goce del santón. En esta iteración o reiteración propia del santón, recibe la salida del impasse del uno, pues el otro camino, el camino de la articulación del S1 con el S2 en el discurso del otro, solo puede conducir a lo real del uno a mentir en el inconsciente freudiano, en la conexión con el S2 del sentido. Este ha sido el seminario que he preparado. Gracias. Bueno, muchas gracias a Ronald. Escucho entonces a Raquel y después tú me das la instrucción para comenzar a dar la palabra para las personas que quieran intervenir. También aquí en la sede de Caracas vamos a tener espacio para preguntas de los colegas que están en otras partes de la NED, por supuesto. Raquel. Sí. Bueno, primero agradecer a Ronald y inmediatamente convocar a los colegas si quieren, que pueden levantar la mano, como hacemos siempre con Webex. Carlos nos va a colaborar en la lista de las manos levantadas. Bueno, quería agradecerle a Ronald porque por lo menos a mí me ha permitido darle una vuelta a lo que venimos trabajando en el seminario de formación lacaniana y aprovecho para hacer una primera pregunta. Usted plantea que el saber del santón sin sentido relativo a la identidad sintomal que tiene que ver con la existencia y que implica la repetición, la letra, la reiteración, la iteración del uno del goce, me lleva a preguntar qué se hace con esto cuando no hay el otro del otro, pero sí se requiere de un otro, incluso al final del análisis, incluso en el siglo XXI y en la época que nos toca. Entonces, con esto que usted viene trabajando sobre el final de la enseñanza de Lacan, mi pregunta es, ¿a qué del otro se rearticula la letra y lo real de lo uno? No a cuál otro, sino a qué del otro o con qué parte. Tengo también de Guayaquil, no sé si quieres contestar primero y después pasar la palabra a Guayaquil o... Bien, vamos a escuchar Guayaquil. Hola, Guayaquil, ¿me escucha? Hola, Guayaquil. Sí, habla. ¿Con quién hablo? Nora Guerrero de Medina. Hola, Nora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, tiene la palabra. Querido amigo, me ha encantado escucharte. Ha sido un trabajo minucioso, como siempre lo has hecho. Quiero felicitarte y quiero hacerte llegar nuestro apoyo irrestricto a Venezuela, a los colegas, a tu familia, y quiero reiterar mi agradecimiento por ese increíble recorrido que has hecho. Un abrazo grande.
Bien, gracias Nora. Gracias Raquel por la pregunta. Puedo decir que haber hecho este recorrido que me han encomendado a propósito del impasse del uno me ha permitido a mí también dar alguna vuelta de tuerca más en este intrincado asunto del uno. No aspiro para nada a haberlo resuelto, ni haber esclarecido todos los puntos, que seguirán afortunadamente oscuros para seguirlos trabajando. He planteado al final cómo el uno tiene dos vías posibles. La vía de la iteración o de la reiteración, punto de lo real del uno, que remite a la fijación funcional, punto al que habría que llegar al final de la experiencia analítica. Pero la otra vía es la vía que sigue habitualmente el S1, que es la tendencia a conectarse con el S2, con un S2 que se inscribe en un discurso, en el discurso del inconsciente, presentado por Lacan bajo la forma del discurso del amo. Podemos ver cómo él coloca el saber del discurso del inconsciente abajo y a la izquierda, en el lugar de la significación, en el lugar del saber, de la significación de la verdad. Lacan, no me refería a ello, no habría sido extenderme demasiado, llega a la consideración de que la verdad es mentirosa, de que la verdad miente. ¿Y sobre qué miente la verdad? La verdad miente sobre lo real, miente sobre el uno. El S2 miente sobre el uno. El S2 es mentiroso, pero hay un real que se articula al S2. Por eso en algún momento Lacan va a considerar a ese S1 real, un real particular, que no es el real del uno de la fijación funcional, sino es un real ya articulado a lo simbólico, va a considerar que ese real miente. Pero miente en tanto y en cuanto está articulado en el registro simbólico al S2, que producirá la significación de la verdad. Repito, a partir de Lacan, verdad mentirosa. Entonces, esa verdad, eso conduce a un impasse. Ese sería el impasse del S1. El impasse que conduce a un S2 y eternizar. Por eso las interpretaciones analíticas que dan sentido eternizan, de alguna manera, si se quiere, los análisis y eternizan al inconsciente freudiano. Una y otra vez y otra vez. Y eso es un impasse, ahí no hay salida. Impasse, hay que recordar que es un término utilizado para el sin salida. Ahí no hay salida en ese impasse. Por eso la vía contraria al impasse es el pase. Es decir, la vía de ir produciendo en la experiencia analítica consecutivamente una desarticulación entre el S1 y el S2 para ir accediendo progresivamente a lo real del uno del santón, a lo real del uno de la fijación pulsional. Espero aclarar en algo tu pregunta. Muy bien, tenemos abierto el derecho de palabra, no tenemos a más nadie todavía solicitando. Bueno, sí, Mercedes Iglesias.
te doy micrófono. Sí. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, Ronald. Muchas gracias Hola. muchas gracias por tu conferencia. Me ha aclarado algunas cosas importantes que dejó el trabajo que habíamos hecho anteriormente. Tengo una de las cosas que aclaré es que hay una identidad entre el S1, el 1 y el síntoma. Una de mis preguntas es, si decimos que el síntoma es un modo de funcionamiento, ¿por qué hablamos de este S1 como modo de funcionamiento? Esa sería una de mis preguntas. La segunda es que acotaste al final que existiría un saber distinto en este S1. Un saber que no otorga sentido. ¿Cómo sería ese saber que no otorga sentido? Y la tercera pregunta es si ese significante solo material que constituye ese acontecimiento del parletre, pudiéramos decir que el significante está fuera, es decir, si bien es sin sentido, si bien es un acontecimiento, es un significante que está fuera del parletre, digamos, que existe en tanto que vivimos en un mundo de significantes. Es decir, es tomado sin sentido en su materialidad, pero hay algo de eso que viene del otro, que es lo que vemos, me parece, no sé si estás de acuerdo, en los pases. ¿En los? En los pases, en algunos pases. Ok. Espérate, Mercedes. ¿Antes de responder o pasamos a seguir más preguntas? ¿Sí? Bueno, estamos esperando a alguien más. Carlos. Bogotá, ¿cómo estás? Hola. Muchísimas gracias, Ronald, por el recorrido. Yo creo que realmente es un paso más de donde dejamos en la primera sesión y nos muestra un poco la articulación que venimos haciendo en el seminario para pensar precisamente sobre todo nuestra práctica. En la misma línea de lo que venía preguntando ahora Mercedes, si la salida del impasse, ¿no? Precisamente este punto de iteración, ¿no? Encontrarnos con esta identidad sintomal es el pase, entonces tendríamos que decir que se trata entonces de pasar algo de ese S1 en esa verdad mentirosa, si puedo ir siguiendo. Ahora, la pregunta que quiero reiterar, porque me parece que Mercedes también la trae, es que ¿qué tipo de paso más, voy a seguir con el mismo tema, hay que dar en relación a la identidad sintomal para poder ligarlo al otro? Es decir, efectivamente aparece la idea de un uso distinto de ese síntoma, porque la identidad sintomal sola no nos permite nada, digamos, nos permite sí saber de esa iteración, pero en ese saber se jugaría algo más. Vamos a ver si logro transmitir un poco la cuestión. Es decir, ¿qué tipo de uso podríamos decir para pensar ese nuevo saber del cual estamos hablando? Bien, ¿quieres responder o tenemos otra persona? No, voy a responder esta. Vamos a... Sí, aquí de Caracas, precisamente. No se oye en Caracas la pregunta. Sí, me pueden hablar. Sí, mi pregunta va por el mismo lado de la de ustedes y la tuya, Clara. Es la pregunta de cómo se puede... No se escucha, Carlos, la pregunta de Caracas. Tiene eso, gracias. Pero qué raro que no se escuche. Qué raro que no se oiga. Ok, mi pregunta no va por la misma inquietud de Mercedes y la misma inquietud de Clara. O sea,
¿Cómo se resuelve ese impasse del S1 en esa verdad mentirosa? De alguna forma, ¿cómo se sabe, cómo se hace luego con ese S1 para trabajar el sentido? O sea, no sé si va por el mismo, creo que va por el mismo lugar. Muy bien. Vamos a escuchar la respuesta de Ronald y después tenemos a Victoria Ferrero levantando la mano. Y Anel Lima. ¿Ok? Bien. Mercedes, les voy a tratar de responder porque creo que las tres preguntas van, la mayoría, en el mismo sentido. A ver, empecemos por Mercedes, sin embargo, hay una pregunta que se sale de las demás. El significante solo estaría fuera del parlante. No, el significante solo es lo propio del parlante. Lo que estaría es fuera del sujeto. La formulación del parlante no implica, por Lacan, no implica para nada que deje de existir el sujeto. El sujeto son los que vienen a vernos, a demandar un análisis, a trabajar. El sujeto es el sujeto del fantasma, está presente en el síntoma freudiano, así como el santón no anula para nada el síntoma freudiano como tal. Entonces, el significante uno, el significante solo, es lo propio del parlante. El significante articulado es lo propio del funcionamiento del sujeto. Entonces son dos modos de funcionamiento. Utilizamos el término funcionamiento. Mercedes tiene razón. Quizás no se puede hablar de un funcionamiento. El término funcionamiento es en función de, y el S1 de la fijación de la pulsión no está en función de nada. Entonces, bueno, tendríamos que buscar otro término para que sustituya al funcionamiento. El modo de la fijación, el modo como opera la fijación pulsional no es un funcionamiento en la concepción habitual que tenemos del término funcionamiento. Es una forma de ejercer la fijación. La fijación pulsional existe. Lo vemos en nuestros consultorios todos los días. El apegamiento, el adosamiento a la satisfacción pulsional. Entonces, el saber sin sentido, ¿cómo ligarse al otro? Yo he intentado desarrollar, y quiero decirle que las mismas preguntas que tenían ustedes son las mismas mías, pero creo yo haber ido avanzando con este seminario que tuvieron a bien en comandarme, por supuesto, y encomendarme. Que si no aparece como un mandato. Mandado, en todo caso mandado. No, para nada lo tomé como un mandato, al contrario. Para nada Es el equívoco del sentido. Ajá. Hay que concebir las cosas en un doble sentido, en dos vías, a favor, de ida, y de vuelta. De ida. En la constitución del inconsciente real, en la constitución de la existencia del uno, se formó, ahí estaba lo real, que se ligó en un primer momento al goce. Eso es, fíjense, la frase de Miguel, a mí me hizo pensar muchísimo,
La frase de Miller que cité al comienzo del seminario dice: en el camino hacia lo real encontramos el uno como residuo de la desconexión entre ese uno y ese dos. El uno como residuo en el camino hacia lo real, lo cual habría que plantear. Primero está lo real, después está el S1 y después el S1, S2. A partir de esta fase, llegar al S1 no es llegar necesariamente a lo real. Pareciera que lo real está más allá o más acá, si lo utilizamos en un tiempo lógico, más acá del primer S1. Entonces, tendríamos, lo veo en este momento así, tendríamos lo real, tendríamos el significante 1, y habría que ver, esa pregunta también me la hice, si el significante 1 es lo 1, o si hay una diferencia entre el significante 1 y lo 1. Entonces tendríamos lo real, que sería equivalente al 1, el significante 1, que plantearía la conexión con el goce, y luego vendría la conexión S1, S2, y estaríamos en presencia de la dimensión de lo simbólico, de la dimensión la conexión con el goce, y luego la conexión con el sentido. En la experiencia analítica se trata de ir en vía contraria, al revés, de regreso, a partir del S1, S2, acceder, de la conexión S1, S2, acceder al goce del S1 y luego a lo real del 1. Yo no sé si estoy agregando más confusión al asunto, pero cuando se llega al 1 de la identidad sintomal, ya se llegó, ya no se va a hacer nada con eso. Al contrario, cuando se ha ido de ida, en el camino de ida, sobre esa identidad sintomal, lo que vino a construirse fue la identificación, las identificaciones, tal como las conocemos. Y correlato de esas identificaciones basadas en la conexión con el otro, el rasgo al otro, se soporta eso solamente en el registro de lo simbólico, soportado por la articulación S1 y S2. Y en conexión con esta identificación aparece entonces el síntoma freudiano, vale decir, el inconsciente freudiano como tal. Entonces hay dos vías: la vía de la formación de todas estas instancias. Yo agregué la cuestión de la defensa, y luego el camino de regreso. ¿Qué es el pase? El pase es el relato, el dar testimonio de lo que yo encontré de mi identidad sintomal en mi análisis. ¿Y cómo voy a dar cuenta de eso? No hay otra manera de dar cuenta de eso que a través del discurso. No se puede hacer de otra manera. No sé, como decía Miller, si en el seminario 11 se ha agregado algunas luces o algunas sombras. Muy bien. Teníamos Victoria Ferrero que por la manita, no sé si quiere hablar todavía, voy a levantar la mano. Tenemos a Nelly, le va a dar la palabra a Nelly. Hola Lima, ¿con quién hablo? ¿Aló? No es Lima. ¿Me escuchamos?
Carlos, quizá no te han escuchado. Acércate tú al micrófono. Hola, Dima, ¿me escucha? Dima, ya le di el micrófono. Bueno, no recibo ningún feedback de Lima. ¿Alguien más? ¿Aquí en Caracas, en Bogotá, en cualquier parte? Espera, sí, aquí en Santiago. En Santiago hay una pregunta. Escucha. Ya voy, que Victoria, sí, te escucho, pero Victoria Ferrero levantó la mano que la había levantado antes. Okay. Hola, Victoria, ¿me escuchas? Chicos, no se escucha nada. Bueno, más. Santiago. Ya. Santiago. Ahora, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Rosa Lagos habla, doctor Portillo, un abrazo muy grande, con mucha emoción los saludo. Muchos años ya. Ok. Mi pregunta va por el lado, bueno, quizás como una, mejor dicho, más que pregunta, es a ver si ando bien por ese camino. Pensando que el S1 es parte, digamos que es simbólico, y en tanto se forma como aislado en el encuentro de la lengua con el cuerpo. En ese encuentro hay una marca que sería ese S1. Para diferenciarlo del 1, del goce, que sería en otro registro, en el registro de lo real. Entonces, eso es lo que creo haber entendido. Quiero saber si voy por buen camino. Muchas gracias por su seminario, que me pareció excelente, como siempre. Gracias, Rosa. La primera parte de tu formulación va muy en acorde con lo que vengo de plantear. El inconsciente freudiano, tal como es planteado por Lacan, es decir, estructurado como un lenguaje, en el seminario 20, creo que en los seminario A1, el capítulo sobre la ronde de Fichel, sobre los lazos, allí Lacan dice, el lenguaje es una elucubración de saber sobre la lengua. Si el lenguaje es una elucubración de saber sobre la lengua, entonces el inconsciente, al estar estructurado como un lenguaje, implica también una elucubración de saber sobre la lengua. Cuando hablamos de elucubración de saber, hacemos la introducción, por Lacan, del S2. Es decir, es el S2 articulándose sobre un S1. Me parece muy pertinente lo que usted dice. El S1 marca el encuentro de la lengua con el cuerpo. Pero resulta que ese encuentro es un encuentro de goce. No es otra cosa. Ese acontecimiento del cuerpo es un acontecimiento de goce. Entonces, no es que esté en otro registro, está en el mismo registro, en el mismo punto de la elucubración del saber que viene a generarse sobre el S1 que marca el encuentro de la lengua con el cuerpo. Ese encuentro de la marca con el cuerpo, de la lengua con el cuerpo, repito, es un encuentro de goce. Y ese goce es del orden de lo real. Se lo llama lo real del goce. Bien. Bien. Ana Viganó de México manda la pregunta por el chat porque no se escuchaba. Dice, la pregunta la haré por aquí. Seré breve. Quedó clara en tu exposición la solidaridad del síntoma con lo real del uno. Pero si pensamos en el síntoma como cuarto que anuda, clínica borromea,
el sintón no sería ni real, ni simbólico, ni imaginario estrictamente hablando. ¿No sería esta perspectiva de anudamiento ese paso del que hablaban las colegas en sus preguntas? ¿No se trataría de salir del impasse del uno de la perspectiva de lo real, desde la perspectiva de lo real, producir un anudamiento RSI por el sintón? Y tenemos también un intento, vamos a hacer otro intento con el Lima, que tiene abierto el micrófono, pero, a ver, hablen desde Lima, es María Hortensia, que quiere hacer una pregunta, pero no la escuchamos. A ver, hablen, a ver si se escucha. No se escucha, si pueden, entonces vamos a hacer lo mismo que con Ana, que la escribieron, por favor, y yo las leo aquí, ¿sí? A ver, bueno. Bien, Ana, recordaba en algún momento, un saludo, muchas gracias por tu pregunta. Recordaba en una parte de mi exposición... Micrófono, perdón, micrófono para Ronald. Ah, no se escucha, está aquí. No estoy más ahí. Ajá. Sí, tenemos abierto el micrófono. Ajá, habla a ver. En alguna parte de mi exposición planteaba que lo real no siempre quiere decir lo mismo en la enseñanza de Lacan. Y Miller lo plantea como la anfibología de lo real. Hay un real, estábamos trabajando la cuestión del uno, y en su relación, por supuesto, con lo real y con el santón. Okay. Pero plantear la relación de el uno con el santón no necesariamente implica que sea el uno el que va a producir el anudamiento en el uno borromeo. Lacan es muy preciso, es el santón. Y creo que tu pregunta es muy pertinente porque efectivamente es el santón, no se queda solamente en lo real del goce. El santón es un saber hacer con lo real del goce. Pero el santón es real. Yo difiero de ti al plantear que el santón que produce el anudamiento no es del orden de lo real. Es del orden de lo real. Es el tratamiento que se le da al final de la experiencia analítica por vía de lo real. Y ya no por la vía, como Lacan había planteado en algún momento, ya no por vía de lo simbólico y del atravesamiento del fantasma. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo, no era la finalidad de mi seminario, pero las preguntas de ustedes conducen hacia allá. Hay que olvidar que el santón, repito, es un saber hacer con eso. Y es eso lo que anuda. Ok. Muy bien, vamos a ver si tengo aquí a Nel Cali. Lima, Carlos, Lima me ha mandado una pregunta. Voy a ver si Okay. Sí, léela, por favor. Hola Ronald, voy a hablar por esta vía. Quiero antes agradecerte por el seminario que nos has dado. Mi pregunta es por el otro en el uno. ¿Qué del goce del uno tiene relación con el otro? Es que esto es posible pensarlo como para decir que algo del goce ya estaba escrito. Gracias. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Muy bien. Cali me dice que está sin micrófono, pero le acabo de dar micrófono a Cali precisamente. Bueno, buenos días. Hola. Hola, un saludo ¿Cómo para estás? todos desde la Nel Cali. Muchas gracias a Ronald Portillo por su seminario y por la claridad que nos ha brindado. María de los Ángeles tiene una preguntita. Bueno, tenía, porque la última respuesta que usted dio me aclaró a través de
la explicación acerca del Santón. Me aclaró lo que iba a preguntar, así que muchísimas gracias por el seminario y por todo el recorrido maravilloso. Gracias. Bien. Entonces vamos a Rona va a responder a la pregunta de María Hortensia y después vamos cerrando, ¿ok? Bien, un saludo, María Hortensia. El goce de uno en su relación con el otro es el goce articulado al semblante del objeto A. Es el goce, a partir de lo que nos plantea Miguel, en el ser y el uno, vendría a ser el goce del ser. Es el goce del semblante, el goce articulado al otro. No es el mismo goce de la fijación funcional. Disculpa, Ronald, ¿puedes acercar el micrófono? No se está escuchando bien. ¿Ahora? Perfecto. Ajá. En este micrófono. Lo que pasa es que Carlos, después que hizo la pregunta, Ana Viganó me metió un micrófono aquí cerquita. No sé por qué en particular, en relación a esa pregunta. Será como agradecimiento a la introducción de su último libro. Bueno, María Hortensia, repito, tu pregunta se refiere al goce del uno que tiene relación con el otro. El goce del uno que tiene relación con el otro es el goce que se articula en una conexión significante o que queda como resto de la operación significante. Es el goce ligado al objeto A. Y Lacan lo plantea en el seminario 20, como cité, como goce del semblante. Vendría a ser el goce del ser. Vendría a ser el goce implícito en la articulación sujeto y objeto en el fantasma. El goce del uno queda reservado para el goce de la existencia, el goce del santón. Muy bien. Bueno, le doy la palabra a Raquel, ¿no? Raquel. Ajá. Sí, acá estamos. Bueno, quiero agradecer una vez más a Ronald Portillo, colega de la ANEL Caracas, AME de la ANEL y la MP, colega y amigo de muchos de nosotros, de nuestra nueva escuela lacaniana. Como ustedes saben, esta es la segunda sesión que hemos tenido del Seminario de Formación Lacaniana y en nuestro ambicioso proyecto estamos intentando hacer una articulación epistémica de lo que fue la primera sesión con el título El otro no soy uno. Hoy, gracias a la transmisión de Ronald y la conversación de los colegas y las preguntas, hemos intentado aclarar un poco los impases del uno. Y espero que para la próxima sesión podamos hacer otra articulación más para cerrar este primer ciclo. Y la próxima sesión va a ser para el 12 de agosto con dos invitados que son María Cristina Giraldo y Óscar Ventura, quienes, si bien son AES, no nos van a dar un testimonio, pero sí van a trabajar con nosotros sobre la identidad sintomal. Bien, con esto creo que damos por cerrada esta segunda sesión. Y una vez más, gracias Ronald y gracias a los colegas por este lazo de trabajo. Carlos, una cosita. Sí, claro, dime. Ok, antes de cerrar, creo que la fecha está mal, tenemos que corregir porque esa es la actividad de autismo, les vamos a confirmar, ¿ok? Es creo que el 17 de julio. En todo caso, lo mandamos por NEL Noticias.
Otra cosa, en la mitad de entre esta sesión y otra, vamos a hacer una sesión con Ernesto Sinatra, que como ustedes saben es el presidente del próximo encuentro americano. Hemos introducido esto un poco así en la mitad, con el fin de articular un poco todo el trabajo de nuestro seminario al encuentro que vamos a tener, y bueno, lo hemos invitado para hacer la sesión del 29 de julio. En todo caso, bueno, les estaremos informando de esto, pero era importante que estén al tanto. Es una transmisión que va a hacerse a las 11 de la mañana hora Colombia, por ciertas dificultades que tenemos, porque yo voy a estar en Santiago y queremos pues que se pueda transmitir también desde allá. Bueno, esta noticia que faltaba y que se le pasó a Raquel. Entonces es importante y aclararemos las fechas con el noticias para que estén atentos. Muchísimas gracias, Ronald. Bye. Bueno, muchas gracias a todos. Quedamos entonces así para la próxima vez. Un fuerte abrazo a toda la NED. Hasta luego.